La palabra apocalipsis quiere decir revelación. Revelación. No quiere decir catástrofe. Quiere decir revelación. Es una revelación que contiene la descripción de catástrofes y de no catástrofes, y de cosas muy buenas y de cosas muy malas que Dios se propone hacer, unas para premiar a los justos, otras para castigar a los pecadores no arrepentidos. Pero el Apocalipsis quiere decir revelación. El otro día explicábamos que la palabra misterio en el Nuevo Testamento también significa revelación. También significa revelación. Eso es muy importante. Me parece que... Entonces, hoy vamos a mirar varias páginas del Apocalipsis, rápido, pero viendo qué quiere decir esto. Por eso, el capítulo 1 empieza, miren en su Biblia, la revelación de Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando fue escrito esto por San Juan apóstol, decía el Apocalipsis de Jesucristo. Traducido, la revelación de Jesucristo. Es decir, es algo que Jesucristo reveló, algo que Jesucristo enseñó. Esta revelación, dice el versículo 1, Dios se la dio. La revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos, que somos todos nosotros los hijos de Dios, las cosas que deben suceder pronto. En el calendario de Dios las cosas suceden pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, ángel en griego, angelos, en hebreo melech, por medio de su mensajero, a su siervo Juan, Juan el apóstol, San Juan. De manera que el Padre, Dios, le dio a su Hijo Jesucristo esta revelación para enseñarnos a nosotros las cosas que van a suceder. Y lo hizo enviando esta revelación por medio de un ángel a su siervo el apóstol Juan. ¿Entendido? ¿No? Después dice el versículo 3, no vamos a leer todos los versículos, imagínense. Bienaventurado el que lee y los que oyen, ustedes oyen las palabras de esta profecía y guardan, conservan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado es bendito, feliz, el que lee y los que oyen, ustedes oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Después empieza Juan a relatar su encuentro con Jesucristo mismo en una visión. Y entonces dice en el versículo 17, cuando él vio a Jesucristo en toda su gloria, a Jesucristo mismo, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el más allá, la vida venidera, tanto en el infierno como en el cielo. Hades significa la vida venidera, el más allá. Entonces le da esta orden: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, escribe el pasado, lo que has visto, el presente, las cosas que son, y el futuro, las que han de ser después de estas. Entonces, en los capítulos 2 y 3, lo primero que hace el apóstol Juan es escribir al dictado de Dios, dice la Biblia, cartas a 7 iglesias importantes de aquella época. Esto fue escrito a fines del primer siglo. Entonces estaban las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. Cada una de iglesias representa un tipo de congregación, representa un tipo de persona, representa un tipo de manera de entender las cosas. Algunas iglesias tenían defectos graves, otras defectos menos graves y otras no tenían ningún defecto.
Entonces a la iglesia de Éfeso se le dice que había perdido su entusiasmo inicial, su amor inicial, lo principal que existe en el cristiano, que es el amar a Dios sobre todas las cosas. A la iglesia de Esmirna se le dice que es una iglesia que se mantiene firme en medio de la adversidad. A la iglesia de Pérgamo se le advierte que tenga cuidado porque en esa ciudad está la sede del culto satánico, el trono de Satanás. Dice el versículo 13, al final dice que allí mora Satanás. Después a la iglesia de Tiatira se le dice que tenga cuidado porque tenía una bruja que se llamaba Jezabel. ¿Saben que hay un perfume que se llama Jezabel? Hay señoras que lo compran, ¿eh? Bueno. Esa mujer, Jezabel, dice acá la Biblia, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos y participar en la idolatría. Tengan cuidado, le dice a esta iglesia. A la iglesia de Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ojo con eso, porque no son muertos los que en dulce calma, como era, la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Ojo, esta iglesia parecía viva pero estaba muerta. A la iglesia de Filadelfia la felicita por su fidelidad y su paciencia y le promete en el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir. De esto vamos a hablar enseguida. La prueba que va a venir sobre el mundo entero, todavía no vino, tiene que venir, para probar a todos los que moran o a los que moran sobre la tierra. Pero a esta iglesia la elogia nuestro Señor. Después a la iglesia de la Odisea la critica, te dice en el versículo 16, cualquiera es tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, etc. Y le pide que se arrepienta. La peor de todas. Entonces, una vez que vemos este panorama, que es un panorama histórico, en todas las épocas de la historia de la humanidad hay iglesias así, congregaciones así y gente así. Entonces, después, dice el versículo 1 del capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y empieza Juan a tener una cantidad de visiones. Nos interesan esta noche algunas de estas visiones. Capítulo 5 dice que cuando él estaba allá en esta visión celestial, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los libros eran pergaminos así, enrollados, como un rollo. Y entonces les ponían sellos, lacres, para que no se pudieran abrir. Este libro sellado ya había sido mencionado siglos antes por un profeta llamado Daniel en el Antiguo Testamento. Y entonces dice el versículo 2, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro? Aquí empieza el Apocalipsis. Siempre hubo, según la Biblia, una lucha de quién es digno de dominar la historia. Una lucha entre dos personajes, Satanás y Jesucristo. Jesucristo denunció a Satanás como el príncipe de este mundo. Y en la tentación, cuando Satanás le dijo que le ofrecía los reinos del mundo y su gloria, Jesús nunca negó que Satanás tuviera ese poder. Satanás siempre luchó por gobernar la tierra y hasta ahora lo está consiguiendo, humanamente hablando, porque el propio apóstol San Juan, el mismo apóstol que escribió el Apocalipsis, dice en su primera epístola, en el capítulo 5, el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces este ángel desafía al universo. ¿Quién es digno de dirigir la historia? ¿Quién es digno? Y ninguno, dice el versículo 3, ninguno. No se atreve Satanás a presentarse, ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Este libro representaba la dirección de la historia humana que se va a describir en el resto del Apocalipsis. ¿Quién es digno de ser el Señor de la historia?
En la filosofía de la religión del famoso arzobispo Fulton Sheen, de la Iglesia Católica en Nueva York, él dice: nunca nos olvidemos que Jesucristo es y será el Señor de la historia. Y esto es verdad. Pero Satanás siempre pretendió serlo. Y todavía ahora, muchos de nosotros, si no nos descuidamos, caemos en ese juego diabólico, que no es precisamente el que nos muestran las películas de ciencia ficción con todas esas producciones de terror, sino que el juego diabólico es aceptar que el sistema que dirige este mundo, que preside este mundo, es occidental, cristiano o algo parecido. No es cierto, es satánico. Y la misma Biblia se encarga de afirmarlo. Entonces aparece el Señor Jesucristo. Y entonces dice que los testigos, versículo 9, los testigos, no los testigos de Jehová, que son una secta, sino los que estaban presentes allí, los santos, los ancianos, los personajes que representaban a la iglesia, dice el versículo 9, cantaron un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Digno eres porque nos has redimido con tu sangre. La diferencia entre Satanás y Jesucristo es que Satanás no derramó su sangre, no murió en la cruz. Jesucristo sí. Y eso le dio el derecho de salvarnos y al mismo tiempo de gobernar la historia. Y entonces viene la alabanza que está allí, que después ustedes pueden leer con tranquilidad en su casa, y en el capítulo 6, Jesús, que aquí se llama el Cordero de Dios, como dice la misa criolla, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero fue la expresión de San Juan Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, o sea, el Señor Jesucristo, abre. En el primer sello aparece un caballo blanco. Lo que pasa es que Jesús siempre aparece también como un caballo blanco. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es Jesucristo. Versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pero este no es Jesús, este caballo blanco aquí, porque Jesús está llamando. Jesús, cuando abre el sello, llama al que va a aparecer. Y el que va a aparecer, ese caballo blanco, montado por un hombre que llevaba una corona, es el imitador de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, nos enseñó en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, enseñó claramente que vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios y milagros y engañarán a muchos, se parecerán a Cristo. Entonces la primera advertencia profética es: cuidado, vienen grupos falsos, religiones falsas, cristos falsos, caballos blancos que no son auténticos, aparecen primero y están allí, presentes en la iniciación misma de la revelación. Segundo, aparece el caballo bermejo, al cual le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Hace 2 días, aquí en Rosario, en la zona sur, un señor que tenía un kiosquito creyó que 2 chicos que pasaban, 2 chicos de 20 años, eran los que le habían robado, y entonces fue a buscarlos, los puso contra la pared, sacó un revólver, mató a uno y no pudo matar al otro, pero le disparó también 3 balazos. Violencia. Esta profecía es violencia. Cuando vino el diluvio, la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Violencia e inseguridad cada vez mayor. Cada vez mayor. Estas no son etapas necesariamente sucesivas en la historia, son etapas simultáneas, y el tercer sello con el tercer ser viviente, el caballo negro, el anterior, el caballo bermejo, rojo, de la violencia, de la inseguridad, del temor y del miedo que espanta a la gente cada vez más en ciudades y pueblos y en cualquier lugar en la actualidad hoy. Y entonces aparece el tercer sello y un caballo negro. Inflación. 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Precios de entonces. Subiendo. Problemas económicos. Hambre. Desocupación.
los problemas derivados de la globalización empiezan a multiplicarse de la manera que la Biblia describe, porque la Biblia habla en un tono cósmico, habla de fenómenos universales, de cosas que van ocurriendo y van invadiendo la tierra como una enfermedad irresistible. Y después viene el cuarto caballo, el amarillo, y entonces allí se habla del poder para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra, con epidemias, con sida y con todo lo demás. Esto es la primera visión que tiene que ver Juan. Inmediatamente Juan hace un resumen de lo que va a ocurrir. Se abre el quinto sello y entonces aparecen las almas de todos los que mueren por ser fieles a la palabra de Dios. Yo ayer en una de nuestras capillas, la capilla del Faro, allí cerca de Capitán Bermúdez, en Ganadero Baigorria, les hablaba a los chicos de mi amigo James Ayorinde, pastor en Uganda, en África. Él quiso ser fiel a Dios cuando Idi Amin perseguía a los cristianos. Y entonces, como no quiso renunciar a su fe, lo enterraron vivo hasta el cuello y dejaron que la cabeza se la comieran las hormigas gigantescas del África. Y murió. Un amigo mío. Tenía 60 y tantos años. No quiso renunciar a su fe. Y los mártires de todos los tiempos se levantan en esta visión de Juan y dicen: Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? ¿Hasta cuándo nos vas a vengar nuestra sangre? Porque ninguno de nosotros se puede vengar. La Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. La Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor. Pero Juan se acuerda de eso. Y eso que cuando Juan escribía recién empezaban los primeros mártires. Ahora hay muchos mártires, mucha gente que sufre, mucha gente más que va a sufrir. Entonces se abre el sexto sello y empieza a describir Juan una catástrofe que luego va a describir con más detalle. Porque la Biblia hay que entenderla así, el libro de Apocalipsis también. Habla paralelamente de dos fenómenos que en algunos momentos son consecutivos en la historia. En un momento, la ira, el enojo, el odio de parte de Satanás contra el pueblo de Dios. La ira de Satanás contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Cuando la Biblia habla de la iglesia, representándola como una mujer, dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17, el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Es la ira de Satanás. Y después, cuando llegamos al capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 1, oí una gran voz, dice San Juan, que decía desde el templo a los ángeles, 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El Apocalipsis habla de la ira de Satanás y de la ira de Dios como dos cosas diferentes. La ira de Satanás es la persecución contra la iglesia, contra el pueblo de Dios y la destrucción de todo cuanto tenga valor moral en la sociedad. Destruye a los jóvenes, los engaña. Esta mañana yo lo comentaba irónicamente, humorísticamente y tal vez hice mal. Porque ayer con mi esposa veníamos por Plaza Sarmiento y nos encontramos con el espectáculo de un grupo de chicas prostitutas ofreciéndose con tarifa reducida, con carteles en la mano, bajo la luz del sol, 7 de la tarde. Satanás desata su ira corrompiendo, pudriendo todo, corrompiendo mentes, trata de corromper la iglesia. Trata de que los grupos se dividan, de combatir a los líderes de las iglesias, combatir, bueno, a los pastores, yo ya soy bastante viejo, ya aunque me combatan ya del medio. Pero cuando un pastor es joven y cuando un pastor tiene condición y lucha, se lo combate con inspiración satánica. Satanás desata su ira contra la iglesia, lo acabamos de leer, no lo estamos inventando. Se levanta contra la iglesia y su descendencia y los que obedecen los mandamientos de Jesucristo. Dice este pasaje
que hemos leído claramente. Hace guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ira de Satanás. Y se desata contra el mundo, porque la podredumbre que reina en el mundo, la corrupción, la violencia, la maldad, la envidia, el rencor, el resentimiento, la bronca, son productos de la ira de Satanás. Y también la Biblia habla de la ira de Dios, porque Dios no se queda de brazos cruzados. Dios reacciona y castiga también. Dios es bueno, es amor. Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Pero tampoco va a quedarse... Claro que Dios no tiene bolsillo, pero con las manos en los bolsillos mirando con los brazos cruzados. Hagan lo que quieran, muchachos. Dios interviene también, por eso la Biblia dice 7 copas de la ira de Dios. Y cuando uno lee el Apocalipsis tiene que fijarse bien lo que está leyendo, si es una descripción de la ira de Satanás o es una descripción de la ira de Dios. Son dos conceptos distintos que si no se entienden bien, nunca vamos a entender el libro de Apocalipsis. Porque la Biblia lo define bien, lo acabamos de leer, y no solamente allí, sino en otras partes. Va diciendo, esto viene de Dios, esto viene del diablo. Y el diablo tiene poder, no el diablito de pacotilla caricaturesco con el que estamos familiarizados a través de los dibujos humorísticos, sino el verdadero querubín brillante, luz bella, Lucifer, que la misma Biblia describe como ángel, el mismo Satanás. Dice la Biblia cuando San Pablo escribe a los Corintios, se viste como ángel. Se pone en el bolsillo a la gente para destruirla. Y cuando uno ve a los chicos destruidos, tirados en los zaguanes después de que se han terminado de drogar, y ya no tienen más salvación, ni redención, ni esperanza a veces, y se suicidan y se matan. Cuando se suicidan se quitan la vida a ellos, cuando se matan entre ellos, o se matan en accidentes porque manejan la moto drogados. Y porque no tienen el coraje de pelear contra el pecado, uno dice, es verdad que hay una ira satánica. Bueno, se desata aquí en el 6º sello. Esto aquí se refiere a la ira de Dios. Dice, hubo un gran terremoto, el sol se puso, estamos otra vez en el capítulo 6, versículo 12. El 6º sello, hay un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve toda como sangre, las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Por supuesto son figuras del idioma. Las estrellas del cielo pueden ser bombas atómicas, por ejemplo. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se remueve de su lugar, una catástrofe cósmica. Y los reyes de la tierra, los gobernantes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas, es una visión que tiene San Juan, una visión de revelación de parte de Dios. Caed sobre nosotros, le dicen a las montañas, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando la Biblia dice quién hace cada cosa? Esto es cuando Dios se enoja. Nos está diciendo, hay catástrofes que ya tenemos en la tierra, o que hemos tenido siempre, que proceden de Dios, hay otras que proceden de Satanás, como vamos a verlo entre hoy y el domingo que viene, y que forman parte de estas dos etapas tremendas, la gran tribulación, que es el ataque satánico, y la ira de Dios, que es el ataque de Dios sobre esta tierra. Entonces, va a llegar el momento en que la gente va a buscar esconderse en los montes y en las cuevas. No dice, esto es ciencia ficción, no es nada de ciencia ficción, es el único lugar donde uno se puede refugiar si hay una guerra atómica. En las cuevas. Incluso las cuevas hechas por los hombres. Debajo de cualquier lugar donde uno pueda refugiarse cuando venga la ira de Dios. El capítulo 7 se refiere a, ya vamos a ir terminando, no se asusten por la hora, yo soy consciente del horario y tenemos todavía la comunión, pero no los quiero dejar en el aire con algunas cosas. El libro lo vamos a terminar, el de Apocalipsis, el domingo que viene, ¿eh? No crean que vamos a llegar hasta el final hoy porque tendríamos que estar hasta las 10 de la noche. Pero el capítulo 7 habla de 144.000 personas que no son los testigos de Jehová. Yo los aprecio mucho, los respeto mucho, pero no son ellos. Acá no dice en ninguna parte que son ellos.
acá dice que son judíos. Cuando un testigo de Jehová me dice, nosotros somos los 144.000, yo le pregunto, ¿de qué tribu? Porque acá dice la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón. Estos son judíos que se redimen, son los testigos, sí, estos son testigos que van a predicar al mundo la palabra de Dios. Después, los versículos 9 al 17 hablan de todos los que quedan redimidos durante este tiempo donde Satanás desencadena su ira, que nosotros también vivimos en este tiempo, no en su magnitud máxima, en su expresión máxima, no, porque todavía restan cosas muchas peores que van a ocurrir según dice la Biblia, pero ya estamos sufriendo esto. Cuando se nos dice, ya no se puede caminar por la calle. Yo me acuerdo en el año 58, hace ya 40 años, algo más de 40 años, la primera vez que yo fui, por una beca, les aclaro, pues nunca fui un hombre rico, a Estados Unidos por 2 meses para estudiar algo de administración eclesiástica, yo me acuerdo que me asustaba un poco cuando en el hotel me dijeron, estábamos en Nueva York, unos muchachos que habíamos recibido esa beca, nos decían, no salgan después de las 6 de la tarde por el Bronx o por tales o cuales barrios, algunas zonas del Bajo Manhattan, no salgan porque es peligroso. Hace 40 años. Ahora hay lugares de Rosario donde mejor no salir y a determinadas horas y cada cosa va peor, va cada vez peor. En Buenos Aires mucha gente, no solamente policías y comerciantes, mucha gente sale en algunos de los barrios apartados sin saber si va a volver, pero también pasa lo mismo en el centro. Hace 2 o 3 noches estábamos cenando con unos chicos en casa y me contaba uno de los chicos, y usted sabe, pastor, que los viernes por la noche, después de medianoche, no se puede caminar por el centro de Rosario, por la cantidad de drogadictos, homosexuales y degenerados que uno encuentra. Bueno, después de esto miré, dice el versículo 9 del capítulo 7, y aquí una gran multitud en la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Si somos salvos es porque Dios quiere, no porque nosotros tenemos méritos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, Jesucristo. Y entonces le explican a San Juan quién era o quiénes eran esos personajes. Y le dicen, versículo 14, segunda línea, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, han lavado sus pecados y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos somos nosotros, porque nosotros estamos viviendo la gran tribulación en la parte que es la ira de Satanás. Nosotros no vamos a vivir la ira de Dios porque Dios va a buscar a su iglesia antes, lo explicamos el domingo pasado, pero estamos viviendo la ira de Satanás. Es una guerra espiritual, dicen las sectas. Muy bien, es una guerra espiritual, pero que ya la ganó Jesucristo. Pero nos amparamos en la sangre de Jesucristo para ser salvos. Por eso vamos a explicar el martes, no necesitamos andar pateando demonios por todo lado, sino que tenemos que refugiarnos en Jesucristo, el Señor. El Señor. Y esto es lo que se enfatiza aquí. Fíjense que acá no dice, estos son los que se han sanado de las enfermedades. Está bien, se sanan de las enfermedades cuando oramos. Yo mismo he sido sanado, muchos hemos sido sanados, pero los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Jesucristo, etc. Y entonces empieza a venir otra descripción. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Y el apóstol Juan va a ir viendo alternativamente la ira de Dios y la ira de Satanás. La ira de Dios que se está desatando poco a poco contra toda la gente que está en pecado, porque hay un momento en que Dios dice basta. Hay un pasaje que a mí siempre me impresiona mucho en la carta de San Pablo a los romanos. En el capítulo 3, el versículo 19, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero después agrega, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios. Porque nosotros los seres humanos somos muy charlatanes. Hablamos de nuestros méritos. Hay algunos que deliran hablando de sus propios méritos. Delante de Dios se va a cerrar toda boca. Dios se va a encargar de cerrar las bocas. No nos vamos a poder defender tan fácilmente delante de Dios, porque Dios conoce hasta los más íntimos secretos de nuestro corazón. Y entonces Él lanza su ira. Ya en estos capítulos dice, por ejemplo, anticipando lo que veremos el domingo que viene, en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice en el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido. A medida que se va acentuando la globalización, se va preparando el camino para el gobierno mundial del anticristo descrito en la palabra de Dios. Y entonces, mis hermanos, quisiera recordarles esto, para pasar al momento de comunión. La Biblia dice que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, que va a venir a buscar a su iglesia en este tiempo, el tiempo de la ira de Satanás, el tiempo del reino del maligno, el tiempo de la maldad, y antes que llegue la maldad a alcanzar su máxima expresión. Lo dice San Pablo escribiendo a los tesalonicenses, como lo vimos el domingo pasado. Va a venir, porque como veremos el domingo que viene, después se desatará la ira de Dios. Y la Biblia dice que estas cosas acontecerán repentinamente y que, como lo afirma tanto la epístola a los hebreos, este es el tiempo de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la predisposición de Dios a perdonarnos, a lavar nuestros pecados, a abrirnos las puertas de la salvación, abrirnos el camino al cielo. Este es el tiempo. Postergar nuestras decisiones o nuestras actitudes ante Dios puede ser fatal, puede ser una desgracia terrible. En todo el Apocalipsis no hay ninguna otra alternativa, o la ira de Dios o la ira de Satanás. Y el destino eterno que está en el Apocalipsis, en toda la Biblia, o el cielo o el infierno. La decisión es nuestra. Y en este estudio de profecías que terminaremos el domingo que viene, nos postramos delante de Jesucristo para decirle, Señor, gracias porque este pan y este vino de la comunión, de la Eucaristía, de la Santa Cena, representan tu dádiva del cuerpo y de la sangre, del cuerpo para sanar nuestras enfermedades, de la sangre para lavar nuestros pecados.